En este caso, la corteza prefrontal es nuestro cerebro humano, el que nos diferencia de los animales, el que nos puede pintar la vida bella o pintar espantosa. Y esa es la que va a terapia y trata de resolver los temas existenciales. Pero en el caso, por ejemplo, de un evento así traumático, nos vamos a regiones muchísimo más arcaicas del cerebro. Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Mi nombre es Ana Tellepes y hoy estoy muy honrada con la invitada que tengo. Son de esas personas que te encuentras en la vida y te marcan la diferencia. Ella ha sido mi guía, mi maestra y mi mentora. Y con mucho cariño les quiero presentar a la doctora Emily Getz, venezolana médico con revalida en Alemania y maestría en medicina funcional y regenerativa, con todas sus diferentes aproximaciones de terapias de restitución hormonal bioidéntica, ozono, desintoxicación, ayunos terapéuticos, terapia ortomolecular, terapia neural, epigenética, psicoterapeuta, terapia familiar sistémica, homeópata y ahora en esta novedosa aplicación de la medicina funcional tiene un fellowship en psiquiatría funcional con el doctor Greenblatt de Boston. Hoy vamos a abordar unos temas muy interesantes precisamente en el rubro de cómo funciona o cómo se aplica la medicina funcional a la psiquiatría en general. Y vamos a tocar un poco los temas de los trastornos psiquiátricos, la depresión, ADD, la prevención del suicidio, la neurodegeneración, el Alzheimer, la anorexia y algunos otros trastornos alimenticios. Así que con muchísimo gusto, Emily. Hola, Anate, muchísimas gracias. De verdad que el camino recorrido ha sido largo y bien sabroso ver cómo los alumnos de la vida van creciendo y van teniendo sus propios podcasts y son terapeutas ellos mismos. Así que eso me alegra muchísimo. Es así como que estoy cosechando lo que sembré, pues. Bueno, así es, qué rico, ¿no? Sí, muy rico, de verdad, muy, muy sabroso. Sí, cuando me preguntaste sobre el podcast y el tema, lo primero que se me ocurrió fue qué es lo que menos sabe la gente y qué es lo que necesita ser dicho y necesita ser escuchado, porque realmente la salud mental es un tema más todavía después de COVID, la ansiedad, los trastornos depresivos, etc. Y pareciera que la información que se tiene es que hay que ir a un psiquiatra y que hay que tomar antidepresivos. Y que si un antidepresivo no sirve, se sube la dosis. Y si no sirve ese, entonces se añade otro. Y si no, entonces se añade un tercero, ¿no? Y después de eso, bueno, hay cosas que son resistentes a los psicofármacos y entonces las personas están prácticamente desahuciadas con su trastorno y terminan en una clínica o dopados completamente. Entonces, creo que lo que me gustaría que les llegue a las personas y que quede es que sí, es verdad, los psicofármacos han cambiado la historia de la enfermedad mental en los últimos años, en los últimos 50, 60, de que somos capaces en la medicina de diseñar drogas y producir drogas diferentes, pero por ejemplo, en la depresión solamente el 30% de los pacientes deprimidos que reciben un psicofármaco, un antidepresivo de cualquiera de sus tipos, realmente se mejoran significativamente con el fármaco. Y eso para mí no es suficiente. Y hemos olvidado que, y eso es lo que rescata otra vez la medicina funcional, es que nosotros somos un sistema sumamente complejo.
tenemos miles de reacciones químicas y circuitos metabólicos y cada uno de estos simplemente por la falta de una vitamina o por la falta de un oligoelemento o porque sobra algo o porque hay una infección en el sistema nervioso y que se pueden quitar simplemente como poniéndole abono al organismo, podemos hacer mucho más efectivas las drogas que estamos usando, disminuir la dosis y disminuir la cantidad del número de drogas que se toman, sea por un caso de ADD, depresión, anorexia, ansiedad, lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más fundamental, que estemos claros en que existen, además de la psiquiatría clásica, y respeto profundamente a los psiquiatras, que hay no alternativas, hay cosas que se pueden hacer además para mejorar el outcome y mejorar la vida y el estilo de la vida del paciente. Pues. Entonces, desde ese espacio... Mira, no, es que quería como que fuéramos como un step back, porque me gustaría explicar un poco qué es lo que significa la salud mental y cómo podemos darnos cuenta de que nuestra mente no está sana. O sea, es como que, ok, hoy en día está como normalizado el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés, bueno, inclusive hasta en la época de la menopausia, cuando uno se siente triste, vas al ginecólogo y el ginecólogo te dice que tomes antidepresivos. Entonces, estamos como normalizando. Entonces, yo quisiera ir como un pasito hacia atrás y empezar por qué es la salud mental, qué significa tener una buena salud mental o tener salud mental. Bueno, la definición como tal me agarraste porque no la tengo. pero en realidad... No, pero a grandes rasgos, o sea... Es el sentirse tranquilo y en paz con la vida que uno tiene y tener la energía para llevar a cabo los proyectos y las metas que uno se ha propuesto. O sea, si uno está ansioso, no lo puede hacer. Si uno está deprimido, uno ni siquiera tiene metas. O sea, tiene como una nube gris en la cabeza, así. Bueno, y todas las demás enfermedades mentales, pues igual, ¿no? Simplemente, sí, es el estar tranquilo y funcionar dentro del ambiente, sea de trabajo, sea el de la familia, sea el de la pareja, y estar en paz y poder cumplir las metas personales también. O sea, tener el espacio para que también las metas personales puedan ser cumplidas o alcanzadas, o por lo menos trabajadas. Exacto. Ok. Entonces, estos trastornos psiquiátricos de los que tú hablabas, que obviamente pues no nos producen enfermedad mental. Lo que pasa es que a mí el término así como de enfermedad mental, yo se lo digo a la gente y la gente inmediatamente lo rechaza. Entonces, esto... Sí, de verdad que... Un poco como definir estos trastornos psiquiátricos o estas enfermedades mentales. Porque, por ejemplo, una persona puede sentirse funcional, pero sufre de ansiedad, que es lo que yo te decía antes. Normalizamos esa ansiedad, entonces igual la persona no está funcionando bien porque está funcionando desde la ansiedad o desde el estrés, o por ejemplo vive con una anorexia o con una bulimia o con una depresión, pero sabes, va en vez de viviendo, sobreviviendo. Sí, y pienso que a medida que va pasando el tiempo y las personas tienen como más conocimientos y tienen más acceso a los conocimientos, se van empezando a dar cuenta de que lo que ellos han vivido con ansiedad, por ejemplo, toda su vida y que han pensado que es normal, ay, bueno, yo soy una persona ansiosa, punto, y mi mamá también lo era, hoy en día nos empezamos a dar cuenta, sí, pero hay soluciones, hay cosas que se pueden hacer, hay maneras de manejar el estrés para que esa ansiedad no esté ahí y estemos
sí, en displacer permanente, ¿no? Porque una cosa es tener ansiedad y otra cosa es un trastorno de ansiedad, que es ya el diagnóstico psiquiátrico y donde uno ya no puede funcionar en su vida y por eso entonces uno va a psiquiatra para que te manden un psicofármaco, un ansiolítico. Claro, yo no soy psiquiatra y yo no sé exactamente todas las definiciones del DSM-5, pero estamos hablando de que no vamos a quitarle el espacio a los psiquiatras de mandar indicar psicofármacos en los momentos en que se necesiten, pero el abrir la mente a decir, cónchale, si uno es una persona ansiosa, hay otras cosas que se pueden hacer para buscarlo. Por ejemplo, en la ansiedad. Nosotros sabemos que el sistema nervioso es un sistema que está lleno de, o sea, el cerebro es un altísimo porcentaje de grasa. Y entonces se ha demostrado hoy en día que personas que tienen un bajo nivel de colesterol es imposible que funcionen bien. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que son depresivos o pacientes con ADH que tienen un colesterol por debajo de 140 que simplemente no están funcionando o que empiezan a tener un deterioro cognitivo y entonces de repente uno dice, ay, no, es Alzheimer y empiezan a darle entonces el medicamento para el Alzheimer. Sin embargo, si uno de alguna manera puede hacer un panel y revisar las, no sé, 25 o 30 cosas que se pueden revisar a ver cómo está funcionando el sistema nervioso y vemos, oye, tiene el colesterol en 130, donde estamos, a mí me educaron que el colesterol por debajo de 200, no importa cuál es el número, mejor mientras más bajo. Y resulta que no, porque 140 es el límite en donde empezamos a ver síntomas a nivel del sistema nervioso central. Y síntomas, sistema nervioso central es sueño, es decir, insomnio, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, pensamientos repetitivos, etcétera, etcétera. Y es simplemente el colesterol que está muy bajo. Y entonces con comerse uno un par de huevos de vez en cuando, o sea, todos los días, podemos subir ese colesterol sin más. Otra de las cosas que me ha llamado profundamente la atención es un estudio que se hizo en los años 90 de niveles de litio en el agua que llega a la casa, o sea, el agua de chorro en diferentes ciudades. Y este estudio se hizo primero en Texas y se dieron cuenta de que en los condados que tenían menor cantidad de litio o concentración de litio en el agua que venía del chorro, o sea, el agua Linos, Hidrocapital, El agua de la llave. Exacto, el agua de la llave. El agua de la llave. Exacto, dependiendo de qué país está, se llama diferente. En todo caso, o sea, si había muy bajos niveles de litio en el agua que se toma, ahí en esos condados había mayor incidencia de violencia, mayores suicidios, etc. Y este estudio entonces decían, no puede ser que tenga que ver el litio con todo esto. Y empezaron a replicar el estudio en Australia, en Europa, en Finlandia, o sea, en muchísimos lugares del mundo. Y resulta que siempre volvía a dar que niveles bajos de litio en agua correlacionaban con mayor índice de suicidio. No estamos diciendo que esa es la única razón por la que la gente se suicida, pero si alguien tiene una tendencia a, y entonces además se muda a un lugar en donde no hay litio, entonces es más probable de que haya un intento por lo menos de suicidio. Y yo creo que como enfermedad mental el suicidio es una de las cosas más terribles que puede suceder para la familia, para los seres queridos y para la sociedad, porque en realidad la sociedad fracasó como sociedad, ¿no? Y el saber que solamente un litio puede resolverlo en algunos casos, o puede ser una cosa más que se le puede dar a un paciente para que no vuelva a tener un intento de suicidio, bien vale la pena medirlo y ver cuál es el nivel, si está deficiente. El litio está relacionado, por ejemplo,
en familias en donde hay temas de adicciones, abuso de drogas, violencia, depresión, esquizofrenia, o sea, cualquier tipo de trastornos mentales o todos juntos, donde tú haces una historia familiar y preguntas, ajá, y tu papá, y tu tío, y tu abuelo, y tu bisabuelo, y qué sabes de ellos. No, este se suicidó, no, este era depresivo, no, este era medio, no sé qué era. Y entonces ves a una persona que viene a la consulta, entonces ya ahí mismo hay que pensar en litio, porque a lo mejor eso es una familia que genéticamente necesita más litio por X o por Z. Todavía no se ha llegado en los estudios a ver exactamente cuál es la razón. Lo cierto es que está correlacionado ya prácticamente a nivel mundial, que bajo litio es igual a mayor incidencia de violencia y incidencia de intentos de suicidio y suicidios completados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no? Y el litio o sea, es que es importante como que primero que la gente escuche esto como información y Sí, no como una consulta. Entonces no es ciertamente, que ahora vas a salir corriendo a tomar a litio, tomar no. litio, cualquier cantidad de litio. Ni de El litio también tiene unos side effects obviamente, dependiendo de las dos. Y a eso iba, porque yo recuerdo que cuando yo sufría de ansiedad y de depresión, a mí me mandaron litio y una de las cosas que quitamos primero fue quitamos ese litio que era químico y tú me dabas como una especie de litio homeopático. correcto. Entonces, hay diferentes tipos de litio, ahí no estamos, porque yo sí sé que, por ejemplo, el selenio y otros minerales ya no los estamos obteniendo de los alimentos, porque los suelos están tan desgastados y Exacto, tenemos que suplementar con ciertas cosas dependiendo de tu genética, porque eso es correcto, importante. Cada persona tiene unas rutas metabólicas distintas y correcto. eso lo aprendí porque yo me hice todo mi tratamiento y tú me acompañaste. Y por ejemplo, yo tengo que suplementar con selenio Sí, porque yo necesito más selenio por mis rutas metabólicas. En el exacto. caso del litio, por ejemplo, ¿por qué ese litio era malo o hacía daño o tiene side effects? Bueno, eso también fue hace mucho tiempo y la calidad de las Sí, medicinas bueno, han cambiado, ¿no? es Y de los que, psicotrópicos han evolucionado. correcto. El tema del litio es que cuando apareció como uso para trastornos psiquiátricos era así como la panacea, porque los esquizofrénicos y los trastornos bipolares, etcétera, se mejoraban significativamente porque era como un estabilizante, ¿no? El tema que se usaba era el litio, el carbonato de litio, que es tremendamente nefrotóxico y por eso siempre había que estar controlando los niveles de litio en sangre, etcétera, etcétera. Y ahí se empezaba con 150 miligramos de carbonato de litio. Yo aquí estoy hablando del litio que viene en el agua que hay en las ciudades porque la tierra tiene litio en ese lugar y por eso el agua viene cargada con un poquito de litio. Entonces es un litio que es nutricional, no es un litio terapéutico de tratamiento. Y Químico, exacto, estamos hablando, sí, porque por ejemplo estamos hablando de que los 150 miligramos de carbonato de litio, si quitamos el carbonato y solamente pensamos cuánto litio hay en 150 miligramos, son 28 miligramos de litio. Entonces ya estás empezando con 28. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3 miligramos de litio al día, que es lo que hay en las aguas de algunos lugares en el mundo. Entiendo, creo que en Chile claro. hay litio suficiente, incluso hay minas de litio, etc. Entonces es muy diferente porque con ese litio no hay que estar revisando la función renal, tampoco hay que estar revisando la función tiroidea, porque el tema con el litio es que también se parece mucho al yodo, están como en la misma parte de la tabla periódica de elementos y entonces interfiere con la función tiroidea. Pero con el litio nutricional, que es el orotato de litio, que es diferente al carbonato de litio, bueno, empezamos con esas dosis bajitas y no necesariamente hay que estarlas tomando para el resto de la vida, como se decía con el carbonato de litio, sino que se toma y se puede ir entonces titrando o bajando a medida que la persona esté bien y entonces llega a un punto en donde la persona dice, ok, bajé 1 miligramo más y
y ahora sí no me siento bien, déjame subirlo otra vez. Y entonces uno va como llegando a la dosis perfecta para ese individuo con esos genes viviendo en tal parte del mundo, ¿no? Eso es lo importante, que la medicina funcional ya no está inventando y que, bueno, ¿qué medicamento lo dejamos? ¿Con qué dosis empezamos? Sino que todo esto está con los exámenes, uno sabe exactamente qué va a dar, cuánto va a dar, durante cuánto tiempo, y después se vuelve a hacer el examen de laboratorio, se ve cómo están los niveles de litio y cómo está la persona desde el punto de vista emocional y mental, y entonces se decide si se sigue o no, pero no es así abuelo de pájaro que básicamente es lo que está sucediendo con la psiquiatría, que es muy difícil porque en todas las otras ramas de la medicina tenemos marcadores, o sea, por ejemplo, en cardiología tenemos la fracción de eyección y la tensión arterial y la PCR y una cantidad de marcadores donde el médico sabe, ok, necesitamos hacer esto o vamos para allá, y hay como unos algoritmos ya estudiados a nivel mundial donde todo el mundo tiene el mismo algoritmo, y si tienen atención por encima de esto, vamos para allá, si tienen atención por acá, ajá, pero es difícil en la medicina psiquiátrica porque, o sea, hay a grosso modo, pero no hay estos biomarcadores todavía, y eso es lo que está proponiendo hoy en día la medicina funcional, que hay biomarcadores que ya se usan para otras enfermedades, y por qué no usarlos entonces para el beneficio de pacientes con temas neurológicos psiquiátricos. Por ejemplo, en esos términos, o sea, hay muchas veces que simplemente al cerebro y al sistema nervioso les falta abono. ¿Y qué cosas pueden estar faltando? Como ya dije, bueno, litio, habla del colesterol, pero también hay otros minerales, por ejemplo, puede haber exceso de cobre, deficiencia de zinc, puede haber simplemente falta de aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos los necesitamos para producir nuestros neurotransmisores, pero si nosotros tenemos un problema a nivel estomacal, llámese el Helicobacter pylori, llámese estrés, llámese una mala digestión por falta de enzimas digestivas, ya el mejor pedazo de carne que nos podamos comer no lo vamos a digerir bien, y si eso no se digiere no van a entrar los aminoácidos a la sangre y no van a llegar al cerebro. Entonces podemos estar deprimidas porque no tenemos triptófano, que es un aminoácido que está en el intestino, pero que no llega al cerebro. Entonces están los aminoácidos, las grasas, los omega 3, ¿qué más? Temas de hormonas. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anate y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá, porque Relief Health también construye bienestar. Tú me nombraste de estas diferentes como trastornos psiquiátricos, de los que querías conversar un poco, ¿no? Y bueno, qué bueno que hayas tocado lo de la alimentación, porque es algo que yo comparto mucho también. Sí. O sea, si tú no trabajas una alimentación consciente, es muy difícil que tú puedas solucionar cualquier otro tema de cualquier otra enfermedad. Absolutamente. O sea, si tú estás luchando con un cáncer y tú no te alimentas bien y no tienes unos hábitos que acompañen tu nutrición integral, entonces esa enfermedad no se va a poder solucionar. Cierto. En el caso, por ejemplo, del ADD o estos trastornos alimenticios que tú llamabas como la anorexia, ¿qué componentes es importante darse cuenta o qué otras cosas pudieran apoyar? Además de, obviamente, empezar por tratar de nutrirse, pero si tienes una anorexia o una bulimia... Sí, ahí realmente lo que empieza a ver es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, la persona no come y entonces empieza a estar deficiente y empieza a estar desnutrida. Y resulta que, por ejemplo, el zinc es uno de los primeros minerales que
se va para el suelo en personas con anorexia. Y resulta que el zinc es uno de los cofactores más importantes para todas las enzimas digestivas y también los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, personas que le falta el zinc no tienen, le sabe a nada la comida. De hecho, antes había un test de provocación de zinc en donde creo que uno le ponía unas goticas de sulfato de zinc en la boca y si uno estaba deficiente de zinc, uno no sabía o sea, no tenía el sabor, no percibía el sabor amargo de ese sulfato de zinc. Mientras que las personas que tenían muchísimo zinc o tenían niveles normales de zinc saboreaban perfecto. O sea que hasta en las papilas gustativas, para percibir el sabor, necesitamos zinc. Las enzimas digestivas todas necesitan zinc. Para producir el ácido clorhídrico se necesita zinc. Y después se necesita zinc para producir los aminoácidos como los neurotransmisores a partir de aminoácidos como la serotonina, o sea, el triptófano, para la dopamina, etc. Entonces, o sea, tan sencillo como eso. La persona de repente, ok, tiene el tema de, ok, tiene una dismorfia, se siente gorda, deja de comer y entonces eso se vuelve un círculo vicioso porque ya después no tiene apetito porque le falta el zinc, por ejemplo. Y después entonces, bueno, empiezan todos los problemas que, bueno, tiene colesterol bajísimo, obviamente, y empiezan a faltar los aminoácidos porque no está comiendo y entonces, claro, ciertamente una anorexia no se cura con zinc solamente, por favor, y eso no, pero probablemente la recuperación es muchísimo más rápida si le podemos dar todos estos abonos a los pacientes para que su recuperación sea más rápida. Sí. Así es. No, y que yo siempre, o sea, a mí me gusta que la gente entienda que todo proceso emocional tiene que ser apoyado por la parte biológica y todo proceso biológico tiene que tener un apoyo de la parte emocional. Sí. No funcionamos solo, o sea, yo no puedo ir, ponte a terapia y trabajar problemas, no sé, con mi familia o con mi mamá o con mi papá o lo que sea. Si tengo una enfermedad o hay algo, bien sea ansiedad, llámese gastritis, llámese úlcera, llámese colon irritable, llámese hipotiroidismo. Hoy en día hay un montón de enfermedades metabólicas que, como te decía, están normalizadas. Sí. Entonces, bueno, yo sufro de migraña. Entonces, bueno, voy a tratarme la migraña, pero entonces me tomo las pastillas, me tomo todos los analgésicos, pero no veo la raíz de la migraña, no hago terapia. O voy a terapia porque sé que tengo un problema con mi mamá, pero entonces no trabajo la tristeza o no trabajo la frustración o la rabia a través de lo biológico también, sí, porque hay un componente biológico en esos neurotransmisores, sí, que son los que nos producen las emociones, además de la situación existente. Ciertamente. ¿No? Eso es lo que lamentablemente en algún momento se dividió el cuerpo humano en la mente y el cuerpo para estudiarlo más fácil, porque el cuerpo se podía estudiar por la mente como la ves, ¿no? Y entonces se dividió como que si la mente estuviera en otra parte, y resulta que la mente está alojada en el cerebro, y cuando yo tengo rabia yo la siento aquí, ¿no? Y cuando tengo miedo estoy así, y lo siento en mis hombros, y tiemblo. Entonces las emociones están alojadas en el cuerpo y se manifiestan por los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, que se disparan. Y claro, obviamente en muchas ocasiones se perpetúan ciertos comportamientos porque, bueno, si por ejemplo, no sé, como en muy clásico ejemplo de Caracas, oye, me asaltaron en el carro y ahora cada vez que me pasa un motorizado al lado, yo brinco, cierro la ventana y me asusto horrible y casi me da un ataque de pánico. Y entonces eso como que esa respuesta de estrés y de defensiva se vuelve como muy regular y entonces empezamos a tener ataques de pánico cada vez que vemos un metalizado y después ya no puedo manejar porque me dan ataques de pánico y después entonces es una situación de pánico generalizada. Porque
claro, nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro reptil son cerebros que están hechos para eso, para cuidarse, pero nosotros somos humanos y es otro tema, ¿no? Y no, porque me hayan asaltado una vez en el tráfico no quiere decir que me van a volver a asaltar cada vez y que yo tengo que sacar toda la batería de emergencia que tengo de neurotransmisores para defenderme cada vez que me pasa un motorizado al lado. Entonces, claro, hay terapias conductuales que podemos hacer para que no suceda eso o para acostumbrarnos a nuestras sensaciones físicas en el momento que tenemos un ataque de pánico. Hablando ahorita de pánico, me fui como por la tangente, pero el pánico es muy desagradable y es horrible y la gente lo sufre y además se avergüenza de él, ¿no? Y como dije, eso empieza en algún momento y entonces se vuelven a recircular estos circuitos reverberantes en el hipocampo y en la amígdala y ya después no tenemos control sobre lo que nos sucede. Y una de las cosas que se están haciendo hoy en día es hacer terapias en las que uno en la consulta, por ejemplo, promueve que sucedan los síntomas físicos que la persona siente en el momento que tiene un ataque de pánico. Porque esos síntomas físicos, por ejemplo, son los que más asustan a la persona, al cliente o al paciente y creen que se van a morir, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, logra poquito a poco exponiéndolos a, por ejemplo, situaciones de hiperventilación o deep breathing, o sea, el respirar muy profundo, pero más rápido de lo normal, empezar a hacer casi una alcalosis en donde entonces se empiezan a dormir las palmas de las manos y alrededor de la boca y el corazón se empieza a acelerar y empieza a cambiar de temperatura partes del cuerpo, etc. Y cuando el paciente está con el terapeuta al lado, respirando rápido, y el compromiso siempre es hacerlo como 1 minuto o algo así para como que, bueno, 1 minuto y después otra vez descansamos y volvemos a tratar. El paciente logra acostumbrarse a los síntomas físicos y se da cuenta que ni se va a morir y que su cuerpo está reaccionando y que apenas deja de respirar así se pasa y que está todo bien. Entonces uno reeduca el cerebro y empieza a construir nuevos circuitos neuronales en donde uno dice, sí, tengo palpitaciones, ok, chévere. Sí, mira, me están picando las puntas de los dedos, chévere. Esto es que estoy respirando demasiado rápido, déjame respirar un poco más profundo y el ataque de pánico pasa. Y así es como, además de los medicamentos, además de otras herramientas que existen, se puede empezar a controlar y dejar en el pasado los ataques de pánico, pero sin decir, es que yo tengo ataques de pánico y ahora tomo antidepresivos el resto de mi vida o cualquier otro psicofármaco que o ansiolíticos, ¿no? O ansiolíticos. Exacto. Fíjate que dijiste algo bien importante que tiene que ver con la separación entre la mente o el cerebro y el cuerpo. Y al principio habías hablado del sistema nervioso, de que todos estos trastornos tenían que ver también como que nuestro sistema nervioso estaba enfermo o estaba irritado. Entonces, el sistema nervioso es parte de lo que une nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo. Y lo que dijiste importantísimo, de que si tengo rabia lo siento en el estómago, si tengo miedo también lo puedo sentir en el centro del pecho, porque es nuestro sistema nervioso. ¿Qué desde la medicina funcional, cómo abordas el sistema nervioso? Se aborda en realidad con los mismos exámenes de laboratorio. Obviamente hay que hacer una historia clínica muchísimo más larga, o sea, uno no se puede decir que sí tiene una erupción en la piel, ok, tómese eso, chao, sino es ver cuál es la historia del paciente, cuál es la historia familiar del paciente, hubo trauma en la infancia. Esas son cosas que son súper importantes porque al final el cerebro va morfeando y va cambiando a lo largo de la vida de acuerdo a las cosas que le han sucedido para protegerse, ¿no? Entonces, bueno, historia familiar, historia de los antepasados,
la historia de la infancia del paciente, etcétera, es sumamente importante. Después toda la parte de la historia clínica, porque si yo sé que a alguien, por ejemplo, le dan calambres o que está haciendo muchísimo ejercicio o está con muchísimo estrés en el trabajo, o toma demasiados soft drinks, o sea, Coca-Colas y bebidas gaseosas, refrescos, bebidas gaseosas. Va a haber una deficiencia de magnesio. Y si yo no lo pregunto, no lo sé. ¿Y cuántos pacientes le dan calambre en la noche? Y simplemente con un poquito de magnesio podemos empezar a ayudar al sistema nervioso a volver a bajar la velocidad, pero es que hay que preguntar, y por eso una historia de estas tarda 1 hora, 1 hora y media, donde uno una entrevista al paciente y pregunta, y después vamos a los exámenes de laboratorio, que no son todos, pero uno tiene como una indicación, ok, este paciente tiene estos síntomas, vamos a hacer esto, este paciente tiene otros síntomas, hacemos otros exámenes en laboratorio, para ratificar lo que ya estamos pensando desde el punto de vista clínico, que es lo importante, ¿no? Pero no da tiempo en una entrevista de 15, 20 minutos tener una visión completa de qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Mira, y también dijiste que cuando pasan estos traumas y se genera esta respuesta de alerta del hipotálamo, la amígdala, y eso se va repitiendo, 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 es como que ya no tienes control. ¿Qué pasa con nuestra corteza prefrontal? ¿Por qué no tenemos control? O sea, ¿por qué no podemos? Porque muchas veces somos conscientes. Sí. Estoy teniendo un ataque de pánico, pero es más fuerte. Ese mini cerebro ahí chiquitico, aterrado, es como más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que esa corteza prefrontal... Es bien interesante, porque es que es la unión de, o sea, en este caso, la corteza prefrontal es nuestro cerebro humano, el que nos diferencia de los animales, el que nos puede pintar la vida bella o pintar espantosa. Y esa es la que va a terapia y trata de resolver los temas existenciales. Pero en el caso, por ejemplo, de un evento así traumático, nos vamos a regiones muchísimo más arcaicas del cerebro, como la amígdala, el sistema límbico, etcétera, ¿no? Y curiosamente ya se ha demostrado que hay como unas conexiones entre el sistema límbico y la amígdala y la corteza prefrontal. Y cuando hay un tema de pánico, las conexiones que se refuerzan son las de abajo hacia arriba. Es decir, desde la amígdala y el sistema límbico hacia arriba. O sea que ellas empiezan a mandar sobre la corteza prefrontal. Entonces ya no es, ay, no, ya, tranquila, no pasa nada. No sirve, porque lo que está sucediendo es que la parte animal de uno se está tratando de defender y ahí no hay nada que valga. O sea, hay una reacción porque esas son las vías que están súper, súper reforzadas. Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, con la respiración o con los ejercicios, también se pueden hacer los jumping jacks, 1 minuto de jumping jacks, entonces la persona también está totalmente fuera o sea, le falta el aire y el corazón a full chola y está empezando a sudar y te parece muy desagradable todo, y además está el terapeuta viéndote, y eso también las personas que tienen fobias sociales, etcétera. Entonces, bueno, el terapeuta entonces además dice, te estoy viendo, estás empezando a sudar, te estás poniendo rojo. Entonces, claro, uno monta en escena una situación muy parecida a la que le pasa al paciente con su ataque de pánico, pero después de 1 minuto uno deja que el paciente otra vez vuelva a su cuerpo y que lo sienta. No es que, ay, mientras estás haciendo los ejercicios piensa en no sé, en tu última vacación, sino date cuenta cómo está tu corazón, qué está pasando con tu barriga, cómo están tus pies, cómo están tus manos, cómo está tu boca, y para poder agarrar ese sistema límbico con las sensaciones que vienen de todo el organismo y desde la corteza prefrontal empezar a decir, mira, esto es conocido y no nos estamos muriendo, nadie nos va a matar, nadie nos va a hacer daño, no nos va a dar un infarto.
no pasa nada. Y entonces empiezas otra vez a, como con un machete cortando gamelote, hacer la vía desde la corteza prefrontal hacia, otra vez hacia abajo. Hacia. Pero ese, o sea, es Claro. un camino que normalmente cuando hay un ataque de pánico se pone mucho más fuerte de abajo hacia arriba que la parte cognitiva del humano de compórtate, eso. Las señoritas no Que hacen eso, ¿no? O sea, sí. Bueno, pero qué interesante que eso lo pueda entender las personas que nos escuchan. Y bueno, quiero hacer una pausa para agradecer a ti que me estás escuchando. Y si te gustan estos episodios, por favor suscríbete, dame un like y bueno, al final del podcast pues te voy a dar toda la información de Emily para que puedas también seguirla por sus redes y si sientes que esto es para ti, pues puedas acercarte y pedir una consulta. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Vamos bueno, nos queda poco tiempo, o sea, podemos hacer, no sé, una serie de 10 podcasts de cada uno de Sí, estos ¿verdad? temas. Así es. Siempre que nos sentamos Porque podemos creo hablar que horas. sí, pero bueno, hay algo que me parece importante como que abordar antes porque hemos hablado un poco de todos los trastornos psiquiátricos, un poco de abordarlo desde de la visión Mm, holística de la medicina funcional, que con cosas pequeñas como litio, magnesio, pues podemos apoyar a nuestro sistema para poder salir adelante, pero nos quedó el ADD y el ADDH. mm, Y hoy en día hay mucho diagnóstico, sobre todo en niños muy pequeños, señor. que ya están siendo medicados inmediatamente. Entonces me parece como Sí, importante que nos des algunas fijo. luces con respecto a esto, no dejarlo. Y bueno, yo tenía una pregunta sobre precisamente la adicción a los psicotrópicos, pero creo que eso sí va a tener que quedar Lo para dejamos para otro otro. episodio. Está bien, sí. Yo creo que, Sí, a menos de que, bueno, yo creo que no sé si... em, es sumamente importante el tema del ADD y el ADDH porque hay demasiados niños con este problema y cada vez somos más rápidos en, obviamente, dar un psicofármaco, un Ritalin, un estimulante o no, que no sea estimulante, lo que sea. em, Simplemente con la idea de, ok, ya, con el estimulante está bien, pero resulta que el estimulante a veces dura 5 horas en el cuerpo o hay unos de liberación prolongada que duran más, pero cuando no tomas el estimulante estás otra vez pasando por go. O sea, empezando desde el principio otra vez, porque no estamos haciendo nada para que la máquina funcione mejor, solamente la estamos empujando, ¿no? O bloqueando alguna cosa para que haya más dopamina o etcétera. Entonces, una de las cosas que me llamó profundamente la atención cuando estaba escuchando al doctor Greenblatt es que él decía que hay tantas personas que de niños fueron ADDH y a lo mejor entonces eran malos alumnos y era un desastre, pero las consecuencias que tiene esto a largo plazo para los adultos que siguen teniendo ADD y que no son medicados y que tampoco nadie se ocupó de ver qué es lo que pasaba con ellos y entonces tienen problemas en el trabajo, problemas con la familia, divorcios, porque simplemente una persona desperdigada y all over the place, como dicen en inglés, es difícil vivir con una persona así y los hijos también. Y
O sea, son tantas vidas desperdiciadas por no haber, o sea, por no saber cuál es la base o la raíz de que el cerebro no esté funcionando óptimamente. Y ciertamente hay que medicar en ocasiones, pero además de medicar, y eso lo tiene que hacer un psiquiatra, además de medicar, se pueden, por ejemplo, revisar variantes genéticas de ciertos neurotransmisores, por ejemplo el COMT, o la variante genética que tiene que ver con el ácido fólico, que si no se activa bien, entonces tampoco se pueden producir los diferentes neurotransmisores. Pero más allá de eso, una de las cosas más importantes en niños jóvenes, o sea, hasta los 7 años e incluso hasta los 12, 14, son las alergias alimentarias. Y es interesantísimo porque resulta ser que hoy en día, y yo siempre que empiezo a hablar del gluten y de la leche, digo, mira, hoy en día comemos muchísimo más gluten y leche de lo que se comía antes. No todo el mundo es intolerante o alérgico al gluten y a la leche, pero hay ocasiones en las que sí es una razón que considerar. Y resulta ser que cuando tanto la leche como el gluten entran en el estómago y ellas se quiebran con el ácido del estómago, es decir, se cuajan como se cuaja la leche con cualquier ácido, se fracturan de tal manera en que se forman unas cadenitas de 7, 8 o 10 aminoácidos que se llaman casiomorfina y gliadorfina, y a esas no les tenemos que tener alergia ni intolerancia. Es simplemente que esas moléculas pasan a través del intestino delgado y van directamente a nuestro cerebro y tocan los receptores de endorfinas. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño entonces está sedado cuando tiene leche, pero cuando deja de tomar leche, entonces está súper hyper y está activo porque está como deseoso de volver a tomarse la leche o el queso, y cuando tiene la leche está dormido y drogado y está como de spacey y déficit de atención. Entonces, hay laboratorios en Estados Unidos, lamentablemente en Venezuela no lo hay, pero en Estados Unidos y en Europa hay laboratorios que miden los niveles de casiomorfina y gliadorfina en sangre, y eso no tiene que ver con anticuerpos contra contra la leche o contra el gluten. Entonces, claro, ¿por qué no descartar eso? Es importantísimo. O sea, a un niñito pequeño le dan 2, 3 teteros al día. A los 4 o 5 años, no, te tienes que tomar la leche, si no has comido nada, toma leche, anda, porque ahí tienes tú, por lo menos tienes sus proteínas ahí. Pero hay veces que la leche hace más daño de lo que hace bien. Y no es todo el mundo, pero si hay un niño muy joven, muy pequeño, 4, 5, 6 años, que está con temas de hiperactividad y problemas de atención, definitivamente esta es una de las cosas que se debería por lo menos considerar. ¿Y cuál es la solución? Bueno, si vivimos en un lugar en donde no se pueden hacer estos tests, o si vivimos en un lugar en donde o no tenemos económicamente la capacidad de pagarlo, bueno, deja de darle queso, leche de vaca en realidad es leche de vaca, y cualquier cereal por 3 semanas, y yo creo que eso es un esfuerzo que se puede hacer y bien vale la pena para una mamá que está desesperada con un niño que es tan intranquilo que no es controlable, y a las 3, 4 semanas uno sabe qué es lo que está pasando con el niño. O sea, a las 3, 4 semanas probablemente él va a estar más tranquilo si es ese el tema, pero hay que ser bastante riguroso en esas 3 semanas. O sea, es una dieta de exclusión. No es que, ay, ¿qué importa? Toma, comete esto, pero después ya no vamos a comer más. Sino cero leche y 0 cereal, por ejemplo, durante esa semana. Bueno, lo otro es
pasando del gluten y los lácteos para no quedarme pegada, también déficit de magnesio. Niños que toman gaseosas todos los días no tienen magnesio. Se necesita magnesio para que el funcionamiento del cerebro sea óptimo. El magnesio calma, el magnesio deja dormir bien, deja dormir profundo. Si un niño no duerme bien, tampoco va a estar atento el resto del día. Y así, bueno, las diferentes vitaminas B, o sea, los niños son bastante mañosos con la comida y hay que estar pendiente de que realmente los niveles de vitaminas estén bien. También el tema del cobre, o sea, en este caso es un exceso de cobre. ¿Por qué? Porque hay muchas tuberías por donde pasa el agua, que son de cobre, y si tenemos demasiado cobre, hay como un balance, como un sub y baja con el zinc. Si tenemos mucho cobre, el zinc baja y el cobre nos hace irritables, nos hace intranquilos, nos hace malhumorados, agresivos, y el zinc hace que no comamos bien porque no tenemos hambre, porque no nos sabe bien la comida, y entonces la cosa se va como perpetuando y se pone cada vez peor. Entonces, bueno, esas son ciertas cosas que sin mucho esfuerzo y sin mucha cosas de laboratorio se pueden revisar. Ciertamente el panel completo debería de ser con, bueno, la mejor manera para saber, por ejemplo, los minerales en el cuerpo es en el cabello. ¿Por qué? Porque eso te da una medida, o sea, normalmente se agarran entre medio gramo a 1 gramo de cabello, en la parte de atrás del cabello, y se usan solamente los primeros 2,5 centímetros para medir cuáles son los minerales que hay ahí, porque entonces tenemos como una buena visión de los últimos 3 meses, 4 meses. Y ahí podemos saber litio, ahí podemos saber el cobre, podemos saber el magnesio, podemos saber el zinc y también podemos saber si hay algunos metales pesados, que es la otra razón por la cual un niño podría tener déficit de atención. Simplemente está cargado de plomo o está cargado de mercurio porque, no sé, comió demasiado pescado o la mamá comió demasiados pescados grandes cuando estaba en estado o está en un lugar que está contaminada el agua o se puso a jugar con un termómetro y entonces Sí. bueno, ese minerales en cabello es un buen examen para saber cómo están los minerales en el cuerpo, pero no puede estar, el cabello no puede estar Sí. pintado. Mira, bueno, eso entonces hay que dejarse crecer la raíz. Exacto. Bueno, en el caso de los niños, pues me parece importante que las mamás tengan la opción de que hay muchas cosas antes que se pueden hacer antes de medicar. Sí. En todo momento, yo sí quiero que quede claro que yo por lo menos en particular no estoy en contra de los Yo medicamentos. tampoco. Creo que los medicamentos son maravillosos Tienen y su se pueden espacio. usar y utilizar, tienen su espacio, pero lo que yo no estoy de acuerdo es de que tú crónicamente utilices un medicamento para algo que se puede resolver con un cambio de hábito, con un cambio de alimentación, con una Exactamente. suplementación natural, con meditación, con técnicas de respiración y con otras herramientas que los seres humanos naturalmente tenemos acceso y que además la mayoría son gratis. Exactamente. Entonces, Sí, es como definitivamente. dar el mensaje de que hay opciones, de que no somos esclavos de los medicamentos. Yo también respeto mucho a todos los médicos, pero creo que la medicina, y era parte de lo que hablamos al principio, ¿no? Tiene su espacio, su momento, y abrir un poco la mente a todas estas opciones antes de irnos directo con un psicotrópico que igual a largo plazo puede causarte otros efectos secundarios que te pueden hacer más bien que daño. Pues, o sea, en el momento te pueden ayudar, Sí, pero a largo plazo pueden perjudicar tu salud integral. así es. Entonces, bueno, Emily, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Me encantaría poder seguir haciendo
y comentando, te lo dije al principio, tú tienes tantos conocimientos, además pasas también la vida estudiando y preparándote y estás siempre en la punta de la información. Quisiera que nos dijeras de verdad para estas personas que nos escuchan, estos oyentes maravillosos que de verdad están pendientes de estos podcasts, dónde te pueden conseguir, cuáles son tus redes, cómo te contactan, cómo hacen una consulta contigo. Bueno, mi Instagram es doctor.dr.emily Goetz pegado, Emily Goetz, y ese es mi Instagram. Mi correo electrónico es goetz.emily@gmail. Y creo que por ahí me pueden conseguir. Si no, también se pueden preguntar en Corpus Menti Centro de Salud, para los que están en Caracas, y ellos les dan mis señales. Sí, como saben, yo trabajo en Corpus Menti. Vamos a dejar escritos. Exacto. Sí, o sea, se los vamos a dejar escritos, vamos a dejar las redes tuyas y las de Corpus. Exacto, exacto. Sí, porque bueno, quería meter un poquito la cuña. Corpus Menti acaba de cumplir 18 años de fundada. Ya está adulto joven. Y bueno, ese es el centro que yo dirijo en Caracas. Y bueno, ahorita estoy en Alemania, pero voy y vengo por ahora. Y a veces también hago consultas directas en persona. Y bueno, cuando estoy en Alemania hago mis consultas online. Chéverísimo. Maravilloso. Bueno, y la cuña de Corpus Menti aquí siempre es bienvenida porque esa es también como mi casa. Sí. Ahí me crecí, ahí empecé a dar clases yo. Sí, señor. De yoga y de TRX, así que eso siempre será el espacio tuyo y de Corpus Menti. Así que bueno, como siempre, agradecidísima de toda esta información. Si te pareció valioso, por favor, suscríbete, déjame un like, únete a la comunidad y seguimos despertando juntos. Bravo. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.